ese lenguaje. Dice que otras veces estás haciendo un abordaje muy básico al tema y concluyes que debes profundizar más para que esté de acuerdo con tu público y sus requerimientos. Pues es todo, todo tiene que ver con la retroalimentación. Si ves que las personas están esperando más de ti, pues dales más. Si ves que no te están entendiendo, pues hazte entender. Para eso sirve la retroalimentación, les digo, no solo oral, no solo con preguntas y respuestas, sino ver las caras de los participantes, ver sus posiciones, ver si están distraídos, si están usando teléfono o si te están poniendo de verdad atención. También otra buena estrategia es comenzar con una anécdota humorística. Aquí les traje un ejemplo que un psicólogo una vez fue invitado a hablar sobre el tema la humildad como factor de salud mental. Él comenzó dando un ejemplo, una anécdota, un caso hipotético entre Albert Einstein y su chofer. La persona esta dijo que una vez Einstein iba a asistir a una conferencia donde había sido invitado y pues su chofer lo iba a llevar, lo estaba llevando pues. Y en el camino el chofer le dijo que lo había escuchado tantas veces hablar sobre la teoría de la relatividad que él mismo pues era capaz de ofrecer esa plática, esa conferencia. Entonces Einstein lo miró, se sorprendió y le dijo, ok, disfrázate de mí, a ver si es cierto, trata de hacerlo, yo voy a estar en el público escuchándote. Pues sí, empezó a hablar sobre la teoría de la relatividad muy bien y todo, hasta que al último una persona le preguntó algo y el chofer pues no estaba preparado para esa pregunta. Entonces el chofer le dijo de manera muy hábil, le dijo, esa pregunta que usted me está haciendo es tan simple que hasta mi chofer sería capaz de responderla. A mí me pareció chistosa, no sé usted. Pues obviamente estaba haciendo referencia el chofer a que él es chofer y que él está haciendo eso en ese mismo momento. Pero comenzar tu discurso, tu conferencia con una anécdota humorística, si se presta el tema, a lo mejor con una anécdota motivacional, dependiendo del tema que tú estés abordando. Pero es muy bueno empezar con algo humorístico porque las risas pues captan la atención. El sentido del humor capta la atención del oyente. Es muy, muy importante hacer esto. Vamos a ver algunas técnicas de comunicación oral rapidito. Una conferencia. ¿Qué es una conferencia? Ustedes han escuchado hablar de ello, bla, 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 pero no sabemos qué es. Así, tal cual. Pues es una reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra persona proporciona. Tiene como objetivo presentar información formal y directa, plantear información especializada, motivar a un grupo, compartir experiencias de alguien, proporcionar información experta con continuidad. ¿Qué características tiene? La comunicación es técnica formal, se tiene que tener un lenguaje técnico formal. Los oyentes al final pueden hacer preguntas, el expositor se puede ayudar de, válgame la redundancia, ayudas audiovisuales. El expositor se puede desplazar en el estrado y no tiene que durar menos de 20 minutos ni más de una hora porque sabemos que cosas que duran más de una hora pues nos aburren. Pues también dependiendo del tema. Discurso. Es un razonamiento oral persuasivo de alguna extensión dirigido a un público por una sola persona. Es formal, debe llevar encabezamiento, tiene que tener un saludo y pues un orden jerárquico de lo que se habla. El hablante requiere ser presentado por otro individuo. Generalmente el expositor se mantiene en un solo lugar, detrás del atril, con un micrófono. No se usan ayudas audiovisuales y pues tiene que ser muy significativo lo que se está hablando. Ahí me equivoqué un poquito, perdón. Un diálogo es una conversación que realizan dos personas conocedoras de un tema ante un grupo. Puede adoptar la forma de conversación sencilla o completa. Dos personas frente a un grupo dialogando sobre algo. Tiene que ser espontáneo, tiene que ser de lenguaje coloquial para llamar la atención de las personas. Tratar de temas de vida cotidiana, pues para ser cotidiano. Si vas a tratar temas más específicos, pues ya sería una conferencia u otras. Ahorita veremos más. Debe ser de interés general para el grupo, obviamente, si no, pues no tienen por qué estar ahí, a menos que los manden sus profesores. Y
No deben de olvidarse que el auditorio los escucha, a lo mejor interactuar con el auditorio de vez en cuando. La entrevista, una forma de comunicación oral de persona a persona o con varias a la vez. Los temas no suelen ser ocasionales, sino que ya están estructurados. ¿Por qué? Porque el fin es obtener información sobre algún asunto de interés, ya sea una entrevista de trabajo, una entrevista para, no sé, un video, para saber algo que acaba de ocurrir, para saber sobre la vida de una persona, etcétera. Entonces ya está estructurado lo que tú vas a preguntar, lo que tú a lo mejor vas a responder también. Discusión. Es un intercambio cara a cara entre personas que poseen interés común para discutir un tema, resolver un problema o tomar una decisión. Tiene que ser cooperativa la discusión, porque si no pierde el orden, pierde el control, pierde formalidad. Tiene que ser dinámica. Puede haber cambio de opinión si una persona llega con una opinión y la otra persona trae argumentos tan buenos, lo puede hacer cambiar de opinión. Las decisiones se toman en consenso. Si es para tomar una decisión, se toman pues en consenso, que todos o la mayoría estén de acuerdo con ellos. Puede ser de dos personas o más o grupos. El debate. Es una controversia oral, entre varias personas para demostrar la superioridad de unos puntos de vista sobre otros. Tiene que ser competitivo, tienes que mostrar competitividad junto con tus demás compañeros que están debatiendo otros puntos de vista. Estático. Casi siempre cada quien defiende su punto de vista. Aquí es más difícil que te cambien de opinión. O pues incluso imposible a lo mejor. Tiene que ser formal y un moderador tiene que estar moderando pues todo el asunto para que no se salga de control. La mesa redonda es una exposición de diversos puntos de vista sobre un tema, pero por parte de expertos. De 3 a 6 personas, pueden ser más. Es conveniente que no dure más de 50 minutos para permitir preguntas al auditorio, porque casi siempre hay un auditorio presente. Y se exponen diferentes puntos de vista, como les dije, forma por expertos. Estos se usan mucho en la tele, en horario ya nocturno, que donde casi nadie los ve. Eh, Hacen su mesa redonda de diálogo, casi siempre es de política, pero pues este es una buena técnica. Un simposio es el desarrollo de diferentes aspectos de un mismo tema. Desarrollar un tema en diferentes partes o un problema. Y pues tiene que ser de forma sucesiva por parte de expertos. 3 a 6 expositores, cada uno se enfoca en algo que le corresponda a su especialidad, pues por eso tienen que ser expertos en algo. No debe exceder los 15 minutos cada uno y pues se presenta un resumen al final. Un panel es un intercambio de opiniones entre expertos y oyentes. Un grupo de individuos competentes y representativos de tendencias, opiniones o partidos diversos son quienes son pues, los expertos o incluso los oyentes también para aprender más o para dar sus puntos de vista. El núcleo de participantes que serán testigos dan diferentes puntos de vista, serán testigos de diferentes puntos de vista. Y un núcleo de expertos que los expone. Se permite la toma de decisiones y se informa a los participantes de las decisiones que se tomaron ahí mismo y su motivo. Tenemos el foro. Es un grupo que discute un tema, hecho o problema conducido por un moderador o coordinador. Aquí tu expresión de ideas y opiniones es libre. Pues, como todo, siempre y cuando no dañes a nadie, no ofendas a nadie, tu libre expresión permite la discusión sobre cualquier tema y pues es informal. Aquí están algunos tips. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para el jueves, ustedes van a dar un ejemplo de alguna de las técnicas, perdón, de todas las técnicas, con base a un tema a elegir. Es decir, tenemos una conferencia. Tú vas a elegir el tema de... ¿qué se les ocurre que esté interesante? No sé, drogadicción, algo ya muy trillado, pero pues no se me ocurre nada más ahorita. ¿Qué es una conferencia? Pues ahí está. En los ejemplos ustedes van a poner esto. ¿Quién daría esa conferencia? Si se supone que es un experto, entonces ustedes van a poner a alguien que sea experto en drogadicción, que conozcan aquí en el pueblo, o alguna celebridad, y pues van a decir, tal persona ofrecerá la conferencia, tratará sobre esto y esto otro, durará esto, tendrá cierta ayuda audiovisual. No será tan complejo, sino nada más algo textual, algo explicado en un texto.
Seguimos con la drogadicción. ¿Quién va a dar este discurso? Va a ser de forma formal, a lo mejor un parrafito del discurso para que se note lo formal. Acá un parrafito de lo que va a decir la persona, de su diálogo. En diálogo, hablando de diálogos, ¿qué dos personas van a estar hablando ante un grupo y quién es ese grupo? ¿Lo conforma qué? ¿Una preparatoria, una secundaria, una universidad? ¿Personas vulnerables a la drogadicción? ¿Quién? ¿Quién lo va a conformar? Y pues hay ejemplos de diálogos o así, algo muy, muy breve. Una entrevista a algún drogadicto a lo mejor. ¿Quién lo va a entrevistar? ¿Por qué? A fin de sacar información, ¿para qué? Una discusión, a lo mejor entre drogadictos, entre expertos en drogadicción, un debate entre quiénes, para qué, quién va a ser el moderador, una mesa redonda, quiénes van a ser los expertos, quién va a ser el auditorio, qué se va a exponer, a qué decisiones se pueden llegar, un simposio, quiénes van a exponer, expertos, ¿por qué? Porque son expertos, el resumen de qué se va a tratar, etcétera, y el panel pues igual, al igual que el foro. Eso es lo que van a hacer, individual. Cada quien va a dar un ejemplo de cada una de esas técnicas con base a pues el tema que ustedes escojan. Tema libre y pues obviamente va a ser en formato de tareas. Mínimo, no hay mínimo, pero pues hay que tratar de abordar todo lo que les dije pues, en cada tema, en cada técnica. Muy bien, eso sería todo. Que tengan muy buen día.